Bienvenido, gracias por abrirnos las puertas de tu hogar. Somos El Camino y agradecemos a Dios que podemos hoy abrir su palabra y aprender de su corazón. Hoy vamos a estudiar el capítulo 2 de Filipenses, así que toma papel y pluma, acomódate en tu sillón favorito y toma tu Biblia. Disponte a disfrutar de la siguiente hora de adoración y enseñanza de la Escritura verso a verso. Gracias por tu ofrenda, porque tu inversión en el reino nos permite apoyar con canastas de amor a familias en necesidad y a seguir sirviéndote y llevando hasta tu hogar contenido para tu crecimiento espiritual. En la descripción de este video encontrarás información para hacerlo o escanea con tu celular este código que contiene toda la información necesaria. Suscríbete a nuestro canal, chatea con nosotros durante el servicio y déjanos tus comentarios. Queremos conversar contigo y saludarte. Revisa nuestro boletín semanal Ágape. Tenemos actividades entre semana en línea, no hay pretexto para no seguir creciendo. Sube el volumen a tu dispositivo, abrocha tu cinturón espiritual y disfrutemos de esta experiencia de adoración en línea. El edificio está cerrado, pero la iglesia siempre está abierta. Comenzamos. Hola, amada Iglesia del Camino. Les saludamos Simi y Omar desde Monterrey. Queremos darles la bienvenida al servicio del día de hoy a todos nuestros hermanos que se hacen presentes de todas las regiones del país e incluso del extranjero. Que gracias a Dios podemos mantenernos unidos formando esta gran iglesia extendida. Si apenas te estás uniendo a esta iglesia, le damos muchas gracias a Dios. Dios te ha puesto en el lugar correcto. Nosotros buscamos humildemente buscar a Dios, solamente basándonos en su infinito amor y su palabra. Nos gustaría saber de dónde te conectas. Escríbenos en los comentarios y será un gusto poderte saludar. Ahora sí, sin más preámbulo, comencemos con el servicio. Oremos. Amado Dios, gracias te damos porque estamos aquí reunidos. Gracias Padre Celestial porque nos estás trayendo de muchas partes de México y del mundo para estar aquí en comunión, Padre Celestial, de manera digital, pero siempre presentes a través de tu Espíritu. Te pedimos por favor, Padre Celestial, que el servicio de hoy nos edifique, que sea para tu gloria primeramente, Padre Celestial, que nos edifique y que podamos aprender, Padre Celestial, lo que tú tengas preparados para nosotros. Gracias, Padre Celestial, en tu amor, en el nombre de Jesús. Amén. Naciones todas, pueblos todos, alabadle. Amén. Comencemos. levantaré, me deleito en alabarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarme la luz de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar. De la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Levantaré, me deleito en alabarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para
tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarme la luz, de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Jesús sabía que había llegado la hora para ir al Padre. Él amó a los suyos hasta el fin. Antes de la fiesta de la Pascua, cenó con los suyos, y durante la cena, Judas, el que iba a entregarle, salió. Permíteme hacer un par de preguntas. ¿Qué es humildad? ¿Y cuál es el mejor ejemplo de humildad? Déjame que te cuente la historia. Jesús, sabiendo que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, que de Dios había salido y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto, tomó una toalla y se la ciñó, puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a secarlos con la toalla. Cuando llegó el turno de Simón Pedro, éste se levantó y le dijo: «Señor, ¿tú me lavas los pies?». Jesús le respondió: «Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después». Pedro le respondió: «Jamás me lavarás los pies». Pero Jesús le dijo: «Si no te lavo, no tendrás parte conmigo». Entonces Pedro le dijo: «Señor, no solo mis pies, también las manos y la cabeza». Pero Jesús le dijo: «El que está lavado no necesita lavarse sino los pies, pues está todo limpio, y ustedes están limpios, mas no todos». Jesús sabía quién era el que le había de entregar. Ese no estaba limpio. Cuando Jesús terminó de lavar los pies de sus discípulos, tomó otra vez su manto y volvió a la cena. Y les dijo: ¿saben lo que les he hecho? Ustedes me llaman Señor y Maestro, y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, les he lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros, porque ejemplo les he dado, para que como yo les he hecho, ustedes también hagan. En verdad les digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si ustedes saben estas cosas y las hacen, serán bienaventurados.
Señor, cámbiame, renuévame por la gracia que encontré en ti. Ahora sé que las debilidades que hay en mí desvanecerán por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, quiero estar, y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Y conocer así más de ti en mí. Prepárame, Señor, para hacer tu voluntad, viviendo cada día por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodéame, tómame, cerca quiero estar. Fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, cerca quiero estar, y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Como las águilas por el poder de tu amor, y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Hola familia, buen día. ¿Te has estado gozando en esta mañana? Bueno, espero que sí. Pero ¿cómo te ha ido con el gozo en los últimos días? Sé que algunos están pasando por dificultades y aflicciones en el trabajo, en la familia, en la salud.
que preguntar si estás con gozo parece absurdo. Sin embargo, es posible. El gozo está en los que tienen esperanza, en los que piensan en hacer bien, en los que hacen justo juicio, y Dios lo da y lo aumenta a quienes oyen su voz para cumplir sus instrucciones, sin importar las circunstancias. Las aflicciones nos ayudan a bien si es que amamos a Dios, si es que hemos sido llamados conforme a su propósito. Prepara tu Biblia y ábrela en Filipenses capítulo 2. En el primer capítulo de la carta de Pablo a los Filipenses, y como lo vimos la semana pasada, Pablo dijo que las cosas que le han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Por causa de Cristo a Pablo le habían venido una serie de aflicciones que no hicieron que callara, sino abrieron paso para que el Evangelio se extendiera aún más. Pablo tiene bien claro que el vivir es Cristo, que si muere sale ganando, que si aún estaba vivo era en beneficio de la obra y que era necesario por causa de los filipenses, para su provecho y gozo de la fe. Solo les pedía que se comportaran como es digno del Evangelio, es decir, que estuvieran firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Vemos pues que uno de los propósitos en las aflicciones por causa de Yeshua, de Jesús, es el avance del Evangelio, del reino de Dios. Veamos lo que dice Filipenses 1:29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. El hombre natural no puede creer en Dios. Resulta pues que creer en el Hijo de Dios no es algo que nazca de nosotros ni viene de nosotros. Es algo que se concede, es un favor, es una dádiva de Dios, pero junto con el creer también se nos concede el padecer por Él. En este mundo, de todas formas, se padece, se sufre, no faltarán aflicciones, pero cuando es a causa de Cristo se vuelve un privilegio porque tiene propósito y tiene galardón. Entonces, ¿quién es dichoso? ¿Quién es feliz? ¿Quién tiene gozo? Pablo no tiene duda de que solo aquel a quien se le es concedido creer en Cristo y le es concedido sufrir por Él. Ese tiene verdadera capacidad de tener gozo. Pablo termina en el capítulo 1 diciendo, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Pablo y los filipenses sufrían de lo mismo por causa de Cristo y aún no terminaría. Pero a pesar de todo, puede haber gozo porque hay capacidad para ello. Con esto en mente, hoy estaremos meditando en la carta a los Filipenses, capítulo 2, del versículo 1 al 11, y aprenderemos otras cosas que nos pueden ayudar a tener cubierta nuestra capacidad de gozarnos. Abre pues tu Biblia en Filipenses 2 y leamos del 1 al 11. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por tanto, dice Pablo, porque se les ha concedido creer en Cristo y padecer por Él, y tenemos el mismo conflicto, completad mi gozo. La semana pasada leíamos que Pablo se gozaba y se gozaría aún más de que Cristo era predicado de todas maneras, a pesar de cualquier motivación, fuera por pretexto o por verdad. Pero los filipenses tenían algo
lo suficiente como para completar el gozo de Pablo. Piensen esto. ¿Cuántas veces hemos recibido palabras de aliento de alguien que sufre? Filipenses 2:1-2 dice: Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Cuando Pablo dice, si hay alguna, no es que dude, sino que está asegurando que hay algo, que hay en ellos elementos que se han desarrollado en diferentes circunstancias, particularmente en aflicciones a causa de Cristo. Y estos elementos, cuando se ejercen, tienen el poder de completar el gozo, de hacerlo pleno en aquellos que están en el mismo sentir. Entonces, Pablo pide que completen su gozo y empieza diciendo algo así: ya que hay en ustedes alguna consolación en Cristo, algún consuelo de amor, alguna comunión del Espíritu, algún afecto entrañable y alguna misericordia, completad mi gozo. Y es que cada uno de estos 5 elementos están conectados, no van separados. Uno te lleva al otro. Cuando tú experimentas la misericordia de Dios, su perdón, su gracia y su amor, eres exhortado a permanecer firme en su palabra, pues la consolación de Dios ha sido derramada sobre ti en Cristo, de tal manera que te conviertes en un instrumento digno para la consolación, preparado para consolar a otros. ¿Tienes la consolación en Cristo? ¿Has recibido la misericordia de Dios, su perdón y su gracia? Si es así, has sido puesto en una posición para andar en santidad, en obediencia y así consolar a otros. Después de experimentar la consolación de Dios, el consuelo de amor se desarrolla en tu obediencia. Es decir, al primero que consuelas es a tu maestro. Pablo era consolado porque los filipenses eran obedientes a las enseñanzas de él, que venían de la Escritura. El amor de los filipenses era un bálsamo para Pablo en medio de la aflicción que estaba pasando. Ellos hacían valer la pena la aflicción de Pablo. Si alguien te ha enseñado la palabra de Dios, te ha dado palabra de aliento, de ánimo y estímulo que viene de la palabra, y tú respondes favorablemente a esa palabra, entonces consuelas a quien te ha enseñado, pues habrá visto que no fue en vano su enseñanza. Estará satisfecho. Juan decía, no tengo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Los filipenses, que aprendían de Pablo, consolarían a Pablo. Eran instrumentos de consolación en Cristo y procesaban esa consolación en amor a Pablo. ¿Tienes la consolación en Cristo? Consuela a otros, en amor, en especial a los que te sirven en la enseñanza. No solo con sus palabras, sino también con su ejemplo. La iglesia de hoy no experimenta el progreso del gozo porque no hay muchos instrumentos para procesar el consuelo de Dios. Segunda de Corintios 1, 3-7 dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Si sufrimos las mismas aflicciones, es para nuestra consolación. Si somos consolados por Dios, es para nuestra consolación. Y tiene su ejercicio en las aflicciones, pues de otra manera no habría necesidad de consuelo. Si somos compañeros en las aflicciones, también lo somos en la consolación. Nos debemos eso. En cuanto a la comunión del Espíritu y afecto entrañable, entendemos pues que la comunión no es de nosotros, es del Espíritu.
y fuimos llamados a esa comunión. Es decir, que si tú y yo somos de Cristo, tenemos parte con Él y entre nosotros. Y el afecto entrañable, que es el amor de Cristo en nosotros, nos ayuda a mantener esa unidad con responsabilidad. Es decir, hemos de responder cuando se nos pida cuenta de ello. Jesús le dijo a Pedro que era necesario que le lavara los pies para que tuviera parte con Él, comunión con Él, dando ejemplo de que nos lavemos los pies los unos a los otros, en el tema del perdón y la humildad. La consolación en Cristo y el consuelo de amor nos quita carga para no estorbar la comunión del Espíritu, y el afecto entrañable la fortalece. Pero hay algo más que la hace brillar: la misericordia. Hemos hablado mucho de ella. Mira, tenemos mandamientos que hemos de obedecer, no para ser salvos, sino porque somos salvos. Cristo enseñaba a obedecer los mandamientos de manera pura, sin estorbos, pero también enseñaba misericordia. Si en el día de reposo tu hermano tiene hambre y no tiene cómo conseguir alimento, usa la misericordia y compra alimento y dáselo para que coma. Si está enfermo, compra las medicinas o llévalo al doctor, aunque hagas trabajar al del taxi o al de la gasolinera. La vida es más que el alimento y el cuerpo más que el vestido para Dios. Dios nos quiere fuertes y sanos. Usemos de misericordia. Estos 5 elementos tienen el poder de completar el gozo en una persona que sufre, en especial a los que sirven a causa de Cristo. Recordemos: consolación en Cristo, consuelo de amor, comunión del Espíritu, afecto entrañable y misericordia. Pablo dice entonces: completad mi gozo con estos elementos que tienen, y les dirá cómo. Filipenses 2:2 dice: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Sintiendo lo mismo. ¿Qué significa eso? ¿Será que tienes que sentir lo mismo que yo? ¿O que yo sienta lo mismo que tú? ¿Cuál es ese sentir? La frase sintiendo lo mismo básicamente es estar dispuesto a pensar en una misma mente. Esto es, con la mente de Cristo. No se trata de tu pensamiento o del mío. Dice en Isaías 55:8: porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos son mis caminos, dice el Señor. Primera de Corintios 1:10 dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y Primera de Corintios 2:16 dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Eso es estar en un mismo sentir. Estar en un mismo amor es estar dispuesto a obedecer las instrucciones de Dios, no las mías. Unánimes, del mismo ánimo, todos de acuerdo en una misma cosa. Sí, tenemos diferentes perspectivas cuando estudiamos la Escritura, pero Dios ha de revelar lo que es correcto. Pero un primer acuerdo es que nos sometamos a ella, ¿no? Bueno, pero el primer punto de Pablo es completar el gozo, usando los 5 elementos y estando en un mismo parecer. Ahora Pablo nos dirá lo que no debemos hacer con una acción que la contrarreste, para que el gozo permanezca. Filipenses 2:3-4 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Pablo decía en el capítulo 1 que muchos predicaban a Cristo por contienda. No eran sinceros, sino que pensaban añadir aflicción a sus prisiones. Y ahora les dice a los filipenses que nada hagan por contienda o por vanagloria. En los últimos 5 años he visto que muchos se han llenado de un conocimiento impresionante, que han bendecido a muchos. Pero algunos de ellos solo discuten, no para edificación, sino para ver quién sabe más, y se miden. Y al final no hacen más que contender o vanagloriarse. Congregaciones compiten para saber quién tiene mayor número de miembros y mejor doctrina, quién tiene mejores maestros y predicadores,
Hasta los miembros tienen su favorito. ¿Quién predica hoy? Fulano. Mejor me conecto la otra semana. ¿Cómo contrarrestamos la contienda y la vanagloria? Pablo dice en el versículo 3, antes bien con humildad. ¿Pero qué es la humildad? ¿Cómo se logra eso? Pablo nos dirá cómo. Primero, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y no se trata de menospreciarte, de hacerte menos. No dice que los estimes porque son superiores a ti, sino que los estimes como superiores a ti. Se trata de estimar, de considerar que cada uno puede aprender de los demás y ser incluso dirigido por los demás. No pierdes tu dignidad al hacerlo. En la iglesia, el que está encargado de poner las sillas dirige a los que son de su equipo. Y si uno de los ancianos se apunta para poner sillas, éste debe tener la capacidad de sujetarse a las instrucciones del encargado de las sillas. El anciano no pasará por encima de la autoridad de éste, sino que con humildad servirá. Segundo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Pablo dice también, es decir, sí, puedes ver por lo tuyo, pero no solo veas por lo tuyo, también ve por lo de los demás. No se trata de ver qué gano en este asunto, sino de observar también los intereses de los otros y ver si puedo cubrirlos. Tomemos el ejemplo de nuestro Señor que dijo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. La humildad se desarrolla en el estimar a los demás como superiores a uno mismo y en el mirar los intereses de los otros, no solo los míos. La humildad entonces se tiene que aprender obedeciendo las instrucciones de Dios. Mateo 11:29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mateo 25:28 dice, entonces Jesús, llamándolos, dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En esto consiste ser el mayor o el primero, en servir con humildad. Pablo ha dicho que debemos completarnos el gozo, que debemos hacer las cosas con humildad. Y pudo haberse puesto como ejemplo, pero dará uno que es excelente. Filipenses 2:5-8 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Pablo ahora habla del sentir que debe haber en nosotros, y que es nada menos y nada más que el sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál es ese sentir? La humildad de Yeshua estaba manifestada en tres acciones. No estimarse el ser igual a Dios, despojarse a sí mismo y humillarse a sí mismo. Veamos. Jesús no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Tomó forma de siervo, es decir, participó de carne y sangre, hecho semejante a los hombres. Y lo hizo con un propósito, destruir por medio de la muerte al enemigo y salvarnos. Hebreos 2:14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía al imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Cuando fue crucificado él, tenía poder como para acabar con sus enemigos. Pudo haber mandado una legión de ángeles para que lo libraran de la cruz y acabar con sus enemigos. Pero no se obstinó con eso, pues tenía una misión. Él se despojó a sí mismo. Me gusta una canción que se llama Jesús, Señor de la Creación.
La letra está basada en esta sección de Filipenses, pero hay una frase en la canción que dice, se despojó de sí mismo. Y es la única parte de la canción en la que no estoy muy de acuerdo, porque una cosa es despojarse de sí mismo y otra, despojarse a sí mismo. Despojarse a sí mismo no significa que pierdas poder, autoridad o dignidad. ¿Cómo se despoja uno a sí mismo? Pablo sigue diciendo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Jesús enseñó que sus discípulos pueden despojarse a sí mismos cuando estaban dispuestos a servir. Despojarse a sí mismo requiere de negarse a uno mismo para seguir al Maestro. Nadie te despoja de tu poder, de tu dignidad, sino que tienes la capacidad de hacerlo tú mismo. Y nadie te humilla cuando estás en Cristo, sino que tienes la capacidad de humillarte a ti mismo. ¿Cómo? Siendo obediente. Jesús fue obediente hasta la muerte. Este es el mayor ejemplo de humildad. Jesús fue capaz de quitarse el manto de maestro para ponerse una toalla de siervo. Y no dejó de ser el rey y maestro. Esto está en Juan 13 por si quieres leerlo. Dios nos ha dado autoridad, pero podemos ser capaces de quitarnos ese mando de autoridad y ponernos la toalla de siervo para servir. En Lucas 22:27 Jesús dijo, porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pablo termina esta sección así. Filipenses 2:9-11 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dice la Escritura que el que se enaltece será humillado, mas el que se humilla será exaltado. Mejor es humillarse a sí mismo que ser humillado. En la humildad hay exaltación de Dios. El mismo sentir que hubo en Jesús que hay en nosotros. Que la humildad en nosotros sea para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Padecer junto con Cristo nos lleva a un fin glorioso. Romanos 8:16-18 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Si el Espíritu de Dios da testimonio a tu espíritu de que eres hijo de Dios, eres heredero también, si es que padeces con Él. Las aflicciones de este tiempo no se comparan con la gloria que viene. Así que animémonos unos a otros con estas palabras, que nuestro gozo sea completo y que la humildad anule las contiendas y vanaglorias. Quitémonos de todo aquello que nos conduce a la contienda o a la vanagloria. Amargura, enojo, ira, gritería, envidias, intrigas, y seamos benignos unos con otros. Así que hagamos todo con humildad, sirviendo a los demás, obedientes a Dios, para que el gozo completo sea posible en la familia de Dios. No te olvides del que te enseña, que primeramente es Jesús. Seamos buenos frutos de su aflicción, obedeciendo su palabra. Tengamos el mismo sentir que hubo en Yeshua. Él nos ha dado ejemplo y nos manifestará su gloria. Oremos. Padre, Dios de toda consolación, tú nos hiciste libres y nos diste vida cuando estábamos muertos en nuestro pecado. Tu perdón nos consoló y experimentamos tu gracia y misericordia por medio de Cristo. Nos has dado gozo, pero varias veces lo hemos dañado con conductas contenciosas y vanas. Perdónanos, Señor, porque dejamos que el orgullo y la soberbia golpearan ese gozo que tuvimos al principio. Ahora pues, Señor, te pedimos que nos ayudes. Deseamos que en nosotros haya ese mismo sentir que hubo en Cristo.
Pon en nosotros ese deseo e interés de aprender de Él, que es manso y humilde de corazón, para que hallemos ese descanso que tanta falta le hace a nuestras almas, y podamos así completarnos el gozo que tanta falta nos hace en estos días. Nos esforzaremos en hacer lo que es justo y bueno delante de ti, que el gozo que podamos darte a ti sea con nuestra obediencia. Te pido pues que bendigas a todos y a cada uno de los que hemos escuchado tu palabra. Ábrenos el corazón, Señor, y pon en nosotros el querer hacer las cosas en un mismo sentir, teniendo el mismo amor y unánimes para que tú seas glorificado. Gracias por la palabra de hoy. A ti sea la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Completémonos el gozo, hermanos. Bendiciones. Aquel querido fue por amor, Cordero fiel, quien se despojó y se derramó, al que me compró y quien me libertó. Y se derramó, al que me compró y quien me libertó. Hoy te doy gloria a ti, te doy la honra a ti, me doy entero a ti, amándote en verdad. Hoy te doy gloria a ti, te doy la honra a ti, me doy entero a ti, amándote en verdad, mi Jesús. Aquel querido fue por amor, Cordero fiel, quien se despojó y se derramó, al que me compró y quien me libertó. Te doy gloria a ti, te doy la honra a ti, me doy entero a ti, amándote en verdad. Hoy te doy gloria a ti, te doy la honra a ti, me doy entero a ti, amándote en verdad. Hoy te doy gloria a ti, te doy la honra a ti, me doy entero a ti, amándote en verdad, mi Señor, mi Señor, mi Señor. Anhelamos que tengas una hermosa semana llena de bendición, con muchos retos y que hayas aprendido muchas cosas de parte de Dios para ponerlas en práctica. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.